En el vasto universo de la informática, donde la tecnología despliega su esplendor, surge una decisión que puede desafiar incluso a los más audaces: la elección de armar una PC gamer. Este enigma, en apariencia simple, se viste con capas de complejidad. La barrera de los costos, cual inquebrantable muralla, se alza ante nosotros. Además, ¿cómo se eligen los componentes si no poseemos conocimientos peculiares en esta disciplina? Una tarea ardua, sin lugar a dudas. Pero hoy reuniré los ingredientes más exquisitos, fusionando precios y rendimiento, para crear la sublime obra maestra de una ferviente gamer que anhela la excelencia sin desvalijar sus ahorros. Bienvenidos a Michael Tech. Si buscas calidad y precio en equilibrio sublime, te ofreceré una guía en lugar de realizar pruebas de rendimiento. Aquí encontrarás sabios consejos para erigir el bastión de tus hazañas virtuales. Así que, sin más preámbulos, que comience este épico viaje. El primer desafío que se cierne ante nosotros es la elección del procesador. El sendero se bifurca entre las legendarias líneas Ryzen 5 y los prodigiosos i5 de Intel. Ambas sendas son idóneas para surcar los juegos de hoy en día. En esta ocasión he optado por el venerable Ryzen 5 5600X. Y antes de que reclames que el 5600 es una elección más prudente, déjame explicarte. Descubrí que el 5600X estaba en oferta. Un golpe de suerte ineludible. Permíteme mostrarte las capturas de pantalla. Por apenas 10 pesos más, con envío gratis, obtuve el 5600X, una pequeña joya que supera ligeramente a su hermano menor. ¿Quién podría resistirse a semejante oferta? Ahora, aprendamos los pasos para instalar un procesador sin temor a fracasar. Primer paso: colocar el procesador asegurándose de que las flechas coincidan. Puedes hacer movimientos sutiles para verificar su correcta ubicación. Si no se sale, ya está. Solo queda bajar la palanca y felicitarte por haber instalado exitosamente el procesador. Ahora, adentrémonos en el terreno fértil de las placas madre. Opté por una poderosa B550M de Gigabyte. Esta maravilla tecnológica soporta la flamante generación 5 de Ryzen, sin requerir actualizaciones de BIOS, y además viene equipada con Wi-Fi, Bluetooth y una abundancia de puertos USB y ventiladores. Es una placa madre que bordea la alta gama, desplegando sus características en un rango medio. ¿Quién no sucumbiría ante semejante tentación? En cuanto a la memoria RAM, seguiremos la ruta conocida: 16 GB repartidos en dos módulos de 8 GB. Vale la pena mencionar que en los juegos más actuales la demanda de memoria ha aumentado considerablemente. Sin embargo, estos 16 GB seguirán siendo suficientes para la mayoría de los juegos. Ahora bien, las memorias que emplearemos son las fascinantes Corsair Beige RGB Pro, un deleite visual que embellecerá tu creación. Si ya las tienes, no las desaproveches. Si no, te las recomiendo encarecidamente. Siéntelas deslizarse con majestuosidad en el corazón de tu máquina. Las fuentes de poder son un tema crucial. Permíteme presentarte algunas opciones. Personalmente, me ha cautivado la fuente Cooler Master que poseo. Su calidad y desempeño son excepcionales. La versatilidad de estas fuentes semimodulares que permiten desenchufar los cables innecesarios ahorra espacio y brinda comodidad. El precio de esta fuente es el siguiente. No obstante, si deseas economizar sin renunciar a la calidad, te recomendaría la XPG Core Reactor de 650 watts. Esta fuente cuenta con certificación 80 Plus bronce y ofrece un desempeño similar, con la única limitación de no poder remover sus cables. Aún así, su precio es excelente. Puedes encontrar aquí un abanico de opciones para explorar. Recuerda que una fuente semimodular como esta maximizará el espacio en tu gabinete. En cuanto al almacenamiento, utilizaré un SSD Kingston de 512 GB con un HDD de 1 TB. No obstante, te recomendaría invertir en un SSD de 1 TB, ya que su precio se asemeja al de ambos dispositivos juntos o incluso puede ser más económico. La velocidad y eficiencia que brinda un SSD son incomparables.
En el apartado gráfico se presenta un dilema. Considere adquirir una RTX 3060, que ha reducido notablemente su precio. No obstante, la RX 6600 sigue ofreciendo un rendimiento formidable a un precio mucho más atractivo. Ambas opciones son excepcionales, pero para mantener el equilibrio entre rendimiento y economía, te sugiero la RX 6600. A continuación abordaremos el tema del gabinete, que personalmente considero una elección más subjetiva. El mercado es pródigo en opciones, pero una marca que ha captado mi atención es NZXC. Los gabinetes que ofrecen poseen un atractivo singular. Por ello, decidí adquirir el modelo H5 Elite en color negro. No obstante, también está disponible en blanco. Este magnífico gabinete incluye 3 ventiladores, 2 de ellos con iluminación RGB de 140 milímetros en el panel frontal y uno orientado hacia la extracción del aire. Al elegir un gabinete, considera tus preferencias estéticas y la funcionalidad que buscas. Si no te importa tanto la estética, hay opciones más económicas que pueden disminuir considerablemente el precio total. Esta es, sin duda, la mejor PC gamer en términos de calidad y precio que puedes construir este año. Visualízala en todo su esplendor. Ahora, hablemos de las pruebas de rendimiento. Como bien sabemos, la RX 6600 se enfoca en juegos de calidad 1080p, pero eso no significa que no puedas disfrutar de la experiencia en 1440p. Te ofrezco una breve comparativa en algunos juegos populares. The Last Box, el juego que arrebató el trono del desafortunado Cyberpunk 2077, en términos de exigencia, dando una fluidez de FPS con esta configuración. Dado que no tiene sentido superar los 60 FPS en este juego, puedes ajustar los gráficos para obtener una experiencia visual más rica. Por último, en Forza Horizon 5, con la configuración gráfica recomendada, nuevamente en este juego no es necesario ir más allá de los 60 FPS, por lo que te sugiero ajustar los gráficos para disfrutar de una experiencia visual más inmersiva. En Fortnite, con ajustes gráficos adecuados para obtener una calidad visual óptima y una alta tasa de fotogramas, si no te importa tanto la calidad gráfica y buscas sacar el máximo rendimiento, incluso en un monitor de 60 Hz, puedes alcanzar una tasa aún más alta ajustando los gráficos al mínimo. Permíteme preguntarte, ¿crees que esta PC realmente vale la pena? Personalmente desearía que esta fuera mi primera PC. Si disfrutaste de este video, no olvides apoyarme con un me gusta y suscribiéndote al canal para que pueda seguir ofreciendo contenido aún mejor. Nos vemos en el próximo capítulo de esta épica aventura.